Queridos hermanos, sacerdotes concelebrantes, queridos hermanos y hermanas en los corazones de Jesús y de María, en los cuales siempre ponemos nuestros pobres corazones para que ellos nos vayan haciendo nuestro corazón miserable y pecador tantas veces, poquito a poco, asemejándonos al corazón del Señor, misericordioso y lleno de mansedumbre y de amor hacia nosotros, a las almas. En este domingo, como también se ha dicho de alguna manera en las moniciones que se han hecho, al inicio, las lecturas, podemos decir que hay dos temas centrales o principales del Evangelio. Uno es el valor del sacramento del matrimonio, que es uno indisoluble, es decir, unidad. Invitándonos en este sentido a vivir lo que se ha llamado la infancia espiritual. Lo primero, dice el Señor en el Evangelio según San Marcos, lo que hemos escuchado hace un momentito: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Es decir, es uno e indisoluble el matrimonio cristiano. Que ya Dios desde el principio así lo quería, pero que cuando viene a la tierra lo eleva a la categoría de sacramento. Y la predilección de Jesús por los niños es cuando dice claramente: el Señor, dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. De los que son como ellos. Es decir, si nosotros queremos pertenecer a ese reino del cielo, ya aquí anticipadamente en la vida temporal y allí en la vida eterna en el cielo, tenemos que intentar procurar hacernos como niños en su inocencia, bondad, pureza. Es decir, todo lo que tiene un niño y que era tan agradable y sigue siendo agradable al corazón de Jesucristo. Un ejemplo sobre el matrimonio. En esta sociedad en la que estamos, en la que cada vez menos se valora este sacramento. Creo que el año pasado, y estará este año más o menos igual, la estadística, que solamente aquí en España, y será así en muchos países, más o menos, solamente se casan por la Iglesia el 17 o 18% de los matrimonios. Otros se casan por lo civil y otros ni siquiera se casan. Así están las cosas hoy en día, Cuando hace 20, 30 años, 40 como mucho, una gran parte de las parejas se casaban, y lo hacían muchos de ellos, la mayoría por la Iglesia. Eso indica la situación que vivimos en ese sentido y en otros, donde se manifiesta el alejamiento de Dios, de la Iglesia, de los sacramentos. Todo ello produce los efectos que vemos, de divisiones, discordias, sufrimientos de todo tipo, guerras, por ejemplo, también. Las guerras no son ni más ni menos que consecuencia de los pecados de la humanidad. Y con esas guerras Dios castiga, uno se habla de castigos, pero así es, según la palabra de Dios, según los evangelios. Castiga a la humanidad con esas guerras, porque los seres humanos, al no cambiar, al alejarnos cada vez más de Dios, viene como consecuencia el odio, los enfrentamientos y las muertes. Esas muertes tan tristes, tan terribles que están ocurriendo en tantas partes de la tierra. Se suele hablar, porque son las más notables, en consecuencias, en muertos, etcétera, la guerra de Ucrania, y Rusia, y la guerra en Tierra Santa, pero hay al menos 30 y tantas guerras en todo el mundo, ni más ni menos que eso, para que veamos lo que trae el pecado, entre otras cosas, a la humanidad. Ocurrió hace ya bastante tiempo, es un hecho histórico, un Juan, llamado Juan Was, y este era príncipe de Finlandia.
En una batalla fue vencido por los suecos y lo cogieron preso y lo llevaron a un calabozo en Estocolmo. Se enteró su esposa, se llamaba la esposa Catalina, de que estaba en la cárcel. Se fue a Estocolmo y allí pidió audiencia al rey de aquel país, de Suecia. Se lo concedió por tener esa categoría también de princesa y le preguntó, ¿qué es lo que deseas? ¿Qué le dijo esta mujer? Dice, quiero que me permita su majestad que yo también sea encarcelada como esposo. Pero ¿qué está diciendo usted? Le respondió el rey. Usted que está afuera quiere estar en la cárcel con su esposo. Dice, ya que no puede salir, no le dejan salir, yo quiero estar con él. Dice, piénselo bien. Dice que él es culpable, está encarcelado, por tanto, usted queda libre de casarse con otro si quiere. Según su pensamiento, ¿verdad? Y entonces la mujer le enseñó el anillo que llevaba de esposa, en el que ponía grabado, solo por la muerte. Es decir, que solo por la muerte ella dejaría de ser esposa de ese esposo que estaba encarcelado. Y se lo concedieron, lo concedieron, es un hecho histórico, le concedieron estar con su esposo y allí murieron los dos en los calabozos. Pero ahí no quedó la historia, evidentemente. Después, probablemente, con toda seguridad, los dos irían con total libertad a las puertas del cielo. Eso es lo que importa. Pero esta mujer dio un ejemplo de fidelidad a su matrimonio. Eso por una parte. En cuanto a hacerse como niños, decía una vez nuestra madre aquí en este lugar. Según el Evangelio es casi lo mismo, pero añade algo muy bonito. También quiero que imitéis a los niños, decía la Virgen. Hijos míos, para que podáis entrar en el reino del cielo. Y se dirige a Luz Amparo y también nos vale para nosotros. Tu hija mía, hazte pequeña, pequeña, para que luego seas grande, muy grande. Porque evidentemente el que se hace pequeño en este mundo, con la humildad que nos pide el Evangelio, será grande, sin duda ninguna, en el reino de los cielos. ¿Cómo conseguiremos, por tanto, esa unidad en matrimonios y familias de la que hemos hablado? En los cónyuges, en las familias, etcétera, en la Iglesia misma. Instituciones, podríamos alargarnos, ¿verdad? ¿Cómo conseguir eso? Evidentemente, pues, sin duda ninguna, como creyentes que somos y católicos, principalmente con la oración. Y con la oración más agradable al corazón de María, que es el Santo Rosario. Hubo un sacerdote que ya vivió en el siglo XX, fue muy conocido en su tiempo, se llamaba el padre Patrick Peyton, que fue un promotor incansable del Rosario. Él tenía un lema que todavía se recuerda a día de hoy, que decía, muy sencillo, pero muy poderoso y potente, decía ese lema, la familia que reza unida, permanece unida. ¿Cuántos hoy tenemos que preguntar entre nosotros? En nuestra familia rezamos el rosario. Me diréis, y con razón muchos de vosotros, pero es que no quiere mi marido, o es que no quiere mi mujer, o es que no quieren mis hijos. Pues reza tú solo el rosario en tu familia, pídelo por esa familia, o reza con tu mujer, o con tu hijo, o con tu hija, o con quien sea. Si sois dos, o tres, o uno solo en esa familia, estaréis rezando y ayudando a esa familia a mantenerse en el camino de Dios y si no, algún día llegar a su conversión, sin duda ninguna. ¿Qué frutos, ya que estamos en el mes del Rosario, mes de octubre, tiene el Rosario? Vamos a citar 7 u 8 frutos, que son los siguientes según este gran santo mariano que fue San Luis María Griñón de Montfort. Uno de ellos, el Rosario, al rezarlo con devoción y atención, nos eleva gradualmente al perfecto conocimiento de Jesucristo. Segundo, purifica nuestras almas del pecado. El rosario purifica el alma. Y yo añadiría, también perdona los pecados veniales, no los mortales, que se perdonan solamente por el sacramento de la penitencia.
pero sí nos va purificando, purificando. En tercer lugar, nos permite vencer a todos nuestros enemigos. Se entiende sobre todo que espirituales, claro, enemigos espirituales. Cuarto, nos facilita la práctica de las virtudes, es decir, a crecer en la caridad, en la humildad, en la mansedumbre y todas aquellas virtudes que son agradables al corazón de Jesús y al corazón de María. Otro más, cuando se hace con mucha devoción, nos abraza en amor de Jesucristo. Queremos crecer en el amor a Dios, en la caridad, que es el amor perfecto. Recemos muchos rosarios y sobre todo los que recemos que sean con devoción. Además de eso, nos enriquece con gracias y méritos para la vida eterna, Evidentemente que sí. Otro fruto, nos proporciona con qué pagar todas nuestras deudas con Dios y con los hombres. Y finalmente, nos consigue de Dios toda clase de gracias. El rosario, si se reza, consigue toda clase de gracias. Y termino con una cita preciosa que dijo una vez, en este caso el Señor, aquí también. Se han olvidado, decía, y más ahora todavía en este mundo, después de los años, se han olvidado de rezar el Santo Rosario. Y el Santo Rosario, hijos míos, es muy importante, porque puede parar una guerra, ganar una batalla, curar enfermedades, sanar las almas. He dicho hace un momento que es la plegaria preferida del corazón inmaculado de la Virgen María.